Muy buenas noches, muchachos. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica, siendo el día 31 de octubre del 2020. En sesión sincrónica que se da dentro de la guía de aprendizaje, legislación civil y de bienes. Hace alrededor de 2 días tuvimos nuestro primer encuentro en donde tratamos de forma general. Vamos entrando muchachos, donde tocamos de forma general eh, aspectos importantes del patrimonio como atributo de la personalidad, ¿cierto? Y además de eso, también en las sesiones presenciales, que han sido de gran ayuda, pues nos hicimos varias preguntas. ¿Para qué sirve y qué es la legislación civil y de bienes o el derecho civil bienes, que viene siendo igual? Entonces, de manera de conclusión y para que quede la constancia en el audio y en el video, habíamos determinado que el derecho civil bienes o la legislación civil y de bienes hace parte del derecho sustantivo, ¿cierto? Que está integrado para regular las relaciones entre particulares. Teniendo en cuenta eso, el Código Civil es nuestro gran guía a seguir, puesto que en ella vamos a encontrar el libro segundo de los bienes, uso, goce y disposición. Partiendo de ahí, podemos decir que el derecho civil bienes tiene una gran importancia para las personas y para la sociedad, puesto que muchas de las relaciones, conflictos y situaciones jurídicas giran en torno a los bienes. Conflictos en el ámbito del derecho de familia, derecho laboral, derecho civil, derecho penal, siempre están enmarcados a perseguir bienes, conflictos que giran en torno a bienes. Esas explicaciones, esos ejemplos ya los dimos en la clase pasada, ¿cierto? Dimos ejemplos de unión marital de hecho, dimos ejemplos de divorcio, dimos ejemplos de sucesiones, en donde se forma un conglomerado de bienes y a partir de diferentes regulaciones normativas e instancias normativas se entra a debatir, ya sea por acuerdo de voluntades o partiendo de un conflicto jurídico en las instancias judiciales, cómo se da la partición de esos bienes. En nuestra guía de aprendizaje, legislación civil y de bienes, vamos también a enfocarnos con el fin de aprender a diferenciar qué es una cosa de un bien, qué es un bien mueble, qué es un bien inmueble y diferentes características que se dan a partir de ese conglomerado de situaciones, hechos que hacen parte de lo que conocemos como el patrimonio, como atributo de la personalidad. Entonces, para que eso quede claro, para que eso ya quede finiquitado, vamos a, vamos a compartir una infografía que se les presentó en la plataforma Q10. Entonces, sí evidencia en la infografía, muchachos, ya están viendo. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver si logramos leer. Bueno, ya para finiquitar, muchachos, porque ahorita vamos a tocar un tema que es sobre los aspectos constitucionales que toca el patrimonio y más específicamente lo que es el derecho
de la propiedad privada, podemos decir, muchachos, que el derecho o legislación civil se conoce o se le conoce a un conjunto de principios, normas que tienen como pues, la relación de las relaciones personales o comunales. Listo. De hecho, legislación civil, como ya lo hemos dicho en innumerables veces, tanto en legislación, aplicación de Código Civil y legislación civil y de bienes, en la clase anterior, está dirigido a regular relaciones de tipo personal o patrimonial, es decir, entre particulares. Teniendo en cuenta eso, tenemos que dirigirnos a establecer que dentro del derecho civil se va a regular tanto los derechos reales, ¿cierto? Es decir, la relación existente entre las personas, ya sean naturales o jurídicas, y sus bienes. Pero también esa legislación civil regula las relaciones entre personas, lo que conocemos como derechos personales. Eso hay que tenerlo más que claro. Y como la legislación civil o el derecho civil regula, como vemos aquí en los dibujos, el aspecto patrimonial, es por ello que encontramos que el libro segundo se denomina de los bienes, uso, goce y dominio. ¿Listo? A partir de eso, a partir de esa situación, es que se empieza a determinar el derecho civil o los bienes, o el derecho civil bienes, hace parte de la legislación civil. El patrimonio, como habíamos dicho, hace parte de los atributos de la personalidad. Es decir, nace con el ser humano. ¿Desde cuándo? Desde que nace a la vida jurídica, desde que nace biológicamente. A partir de ese momento, podemos decir que una persona se hace una universalidad jurídica. ¿Cómo así una universalidad jurídica? Muy sencillo, muchachos. Cuando hablamos de universalidad, quiere decir que está compuesto por varias situaciones jurídicas. En este caso, podemos decir que el patrimonio está compuesto tanto por activos, ¿cierto? Es decir, aquellas situaciones que están dirigidas a incrementar el patrimonio, pero también podemos decir que el patrimonio está compuesto también por pasivos, lo que comúnmente conocemos como deuda. Entonces, en un patrimonio, ¿cierto? Es decir, en esa universalidad jurídica encontramos activos y pasivos. Es probable que no sea solamente los bienes, ¿cierto? Los bienes activos, ya sea el carro, la casa, la moto, no sea solamente eso lo que nos toque como herencia, sino que también va a tocar hacernos cargo de las deudas que deja el causante. ¿Listo? En eso en términos de la sucesión. Ahora, cuando hablamos de universalidad jurídica, también nos podemos referir a lo que es las sociedades, ¿cierto? Las sociedades que nacen del derecho de familia, lo que conocemos como sociedad conyugal y sociedad patrimonial. Teniendo claro eso, y partiendo de que las sociedades, tanto la conyugal como la patrimonial, son un conjunto de bienes, una universalidad de bienes que pertenecen a quién. En el caso del matrimonio, sí, de la sociedad conyugal, pertenecen a los cónyuges. Y en el caso de la unión marital de hecho, pertenecen a los compañeros permanentes. Ambas situaciones jurídicas son idénticas, pero con unos nombres o con unas denominaciones diferentes y con unos requisitos también diferentes. Listo, porque la sociedad
se puede declarar únicamente cuando se ha convivido por mínimo 2 años. Bueno, ¿cómo podemos perseguir ese patrimonio? Porque viene la pregunta que de pronto uno como acreedor de una obligación se hace, y es muy sencillo, muchachos. Simplemente es estar del lado, ¿cierto? Ser acreedor, ¿cierto? Cuando uno presta un dinero a una persona X, la persona que presta el dinero, ¿cierto? La que da el dinero, se denomina acreedor. La persona que adquiere la obligación de pagar el dinero que le dan en mutuo, adquiere la obligación y se denomina deudor. Ese deudor está en la obligación a partir de un derecho personal, es decir, entre X y Y, derecho personal, de pagarle a X el dinero que X le prestó. X es el acreedor, porque el deudor es quien le paga al acreedor. Como X tiene la calidad de acreedor, va a tener la facultad de exigir el pago de las obligaciones, y a partir de esas obligaciones va a tener la facultad de exigir ese pago teniendo en cuenta los bienes presentes y futuros que tenga ese deudor. ¿Cómo así presentes y futuros? Hombre, el ejemplo más claro es lo que conocemos como acción oblicua. La acción oblicua es una situación jurídica en donde una persona que es acreedora de otra obliga o inicia un proceso judicial con el fin de que el otro adquiera, por ejemplo, un bien por prescripción y posteriormente cobrar el dinero al momento en el cual él haya adquirido ese bien inmueble. Cuando sea de su propiedad, ya va a exigir el pago de la obligación. Por eso es futuro. El patrimonio en su activo y pasivo pasa a los herederos en su totalidad, lo que les había manifestado. Cuando nosotros recibimos una herencia, no vamos a recibir solamente los activos, sino que también vamos a recibir o a percibir los pasivos. Entonces, en ese caso, sería muy bueno recibir la herencia con beneficio de inventario. Cuando se recibe la herencia con beneficio de inventario, se tiene la posibilidad o corre el riesgo de no recibir nada, pero no recibe deudas, porque muchas veces las deudas o los pasivos son más grandes que los activos. ¿Listo? Entonces, las características del patrimonio es una universalidad jurídica, claro. ¿Por qué lo es? Porque los derechos están avaluables en dinero. Una característica del patrimonio es que lo único, muchachos, que puede hacer parte del patrimonio es lo que tiene un valor pecuniario o un valor en dinero. Los derechos extrapatrimoniales no pueden hacer parte de los del patrimonio. Como por ejemplo, ¿qué? Los derechos fundamentales, ¿cierto? Los derechos políticos, algunos derechos de familia, como por ejemplo el derecho a tener o a ser reconocido por el padre. Esos derechos que son extrapatrimoniales, es decir, que no tienen un valor económico, no van a ser parte del patrimonio. Únicamente, muchachos, lo único que puede tener, que puede hacer parte del patrimonio es lo que es avaluable en dinero. Esa universalidad emana de una misma persona, es decir, que una persona no puede tener varios patrimonios. Listo. Pero como lo dije en la clase de hoy, echa la ley, echa la trampa. Entonces se creó la facultad
de que una persona cree una empresa y los bienes que adquiere los pone a nombre de la empresa, para evitar que persigan los bienes que de pronto pueda él adquirir y que no van a estar a nombre de él. Entonces, del patrimonio como atributo de la personalidad, porque ya lo hemos tocado en la clase pasada y también en sesiones presenciales, la universidad solo puede contener lo apreciable en dinero. Entonces, esta, esta infografía ustedes la tienen en su plataforma Q10 como herramienta de apoyo. Muchachos, yo hago una pregunta. ¿Qué duda tienen? ¿Qué pregunta quieren hacer con respecto a las actividades, al ensayo? ¿Cierto? Apenas llevamos una actividad. ¿Qué duda tienen? Profesor, buenas noches. La verdad, Buenas noches, Angélica. desde mi parte, pues yo no tengo en el momento una pregunta establecida para usted porque yo aún no me he dirigido a ver en qué está enfocado el ensayo. Yo le preguntaría el día Sí. martes para no estar interrumpiéndolo el fin de semana. Vale. Pero como para que tengas una idea, el ensayo está dirigido a que tú argumentes, ¿cierto? Porque uno lo que realiza en un ensayo es dar conclusiones en cuanto a la importancia que tiene el para la persona, ¿sí? Como atributo de la personalidad. Pero no solamente la importancia, sino también las características de lo que es lo que les acabo de decir. Entonces, de pronto, esta infografía les va a servir de mucho. Entonces, ¿qué importancia tiene? Que el patrimonio es aquel, ¿cierto?, que conforma los bienes o que está conformando, que se conforma con los bienes que hacen parte de nuestra propiedad. ¿Listo? Y eso tiene una cantidad de beneficios para con nosotros. ¿Listo? Entonces, todas estas características, todas estas situaciones, ustedes les van a servir para realizar este ensayo. Muy sencillo, muy fácil. Entonces, de todas maneras, tú fuiste hoy a la clase, ¿cierto, Angélica? Entonces quedó creo que todo muy claro. Sí, señor. Entonces, Gracias. si tienen, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, los demás Profe, yo tengo una pregunta, pueden, profe. claro que sí, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. En ese patrimonio de bienes, supongamos que Ujú. el cónyuge, Cónyuge, sí, el no cónyuge, cónyuge, cónyuge. bueno, fallece el cónyuge. El cónyuge Ujú. deja bienes en la sociedad, sociedad conyugal, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces el cónyuge fallece. Y supongamos que el cónyuge Ujú. en esa sociedad conyugal tenía un carro y ese carro él lo puso a nombre de la cónyuge, ¿cierto? Y si, Sí. y si el cónyuge fallecido tenía hijos por fuera del matrimonio, por decirlo así, del Ujú. matrimonio, los hijos que tiene por fuera de ese matrimonio eh, tienen derecho a, a alguna porción de, por ejemplo, de ese bien que él puso a nombre de la cónyuge, ¿sí o no? Bueno, a ser claros. Y muy buena pregunta, porque acá es importante que quede todo claro. Cuando tú me pones esa situación de que él le colocó o le transfirió la propiedad, ¿cierto?, a la cónyuge, ¿cierto? Eso es propiedad de la cónyuge. Pero al momento de que él fallece, ella tiene que disolver la sociedad conyugal. ¿Claro eso? Y cuando ella disuelve la sociedad conyugal,
hay que hacer la partición y la liquidación de los bienes. Si tú me dices que hay una casa, a él le va a tocar el 50% de la casa, porque lo que hace parte de la sociedad conyugal son los bienes de ambos cónyuges, ¿cierto? Entonces, como hay bienes, como esa casa es de ella, pero como ella también hace parte de la sociedad, va a entrar a la partición. Cuando se dé la partición del bien, le va a tocar un 50% al cónyuge fallecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la causa o la extinción del matrimonio se da por muerte. Pero ¿qué pasa? Como le toca una mitad a él, como le toca una mitad al cónyuge, los herederos del cónyuge fallecido van a entrar a pelear el 50% que dejó el cónyuge fallecido. Porque es que Profe, te digo, pero sí, dime, o sea, si el cónyuge antes de fallecer, por ejemplo, colocó a nombre de la cónyuge ese, ese bien. Entonces, o sea, ese bien también tendría que repartirse, por ejemplo, el 50% entre los hijos por fuera. Entre los claro hijos que que tiene sí, por fuera, sí. claro que sí. ¿Por qué? Por la razón es muy sencilla, Sergio. Lo que entra a la sociedad conyugal, lo que está dentro de la sociedad conyugal, son los bienes de ambos cónyuges, sin importar en cabeza de quién esté. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. X, el hombre, y la mujer, solamente tienen un inmueble, que es el que tú me dices que está en Y, que es la mujer. La única forma de que ese bien, de que ese bien no entre, es que de pronto la madre, ¿cierto? La cónyuge que quedó viva, haya transferido el dominio a los hijos de ella. ¿Listo? A los hijos de ella. ¿Por qué? Porque lo único que entra es lo que es propiedad de ambos cónyuges. Entonces, sin importar en qué casa de quién esté, el 50%, como se hace la partición por igualdad, por igualdad, ¿cierto? El 50% que le toca al cónyuge fallecido, ¿cierto? Que hace parte de la sociedad eh, conyugal, eso le toca a los herederos. ¿Listo? Porque recordemos que el 50% es para la cónyuge mujer y el 50% para el cónyuge hombre. ¿Listo? Y como la cónyuge no hereda, ¿cierto? Ni la cónyuge ni el compañero permanente heredan, a menos de que no haya ningún heredero, ni hijos, ni padres, ni sobrinos, ¿cierto? Ni hermanos. Ella es la última llamada a que se le transfiera el dominio de los bienes que deja el causante. Y el último es el ICBF. Ahora, y te lo repito, ambos cónyuges, los bienes de ambos cónyuges entran a la sociedad. La sociedad es una universalidad de bienes. Como hay que hacer la partición de esa sociedad, 50% será para ella y 50% para él. Ella quiere su 50% de ese inmueble. Pero como ellos son cónyuges, también le toca al cónyuge hombre. ¿Listo? Y como ella no hereda, el 50% del hombre le toca a los herederos. Si hay hijos, le toca eso a los hijos del causante. ¿Listo? Es decir, palabras más, palabras menos, la mitad de la casa será para la cónyuge y la otra mitad será para los hijos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la persona que va a solicitar ese derecho son los hijos. El derecho que le quedó al causante. Clara, tu pregunta, Sergio. Sí, profe, todo claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Vanessa? Creo que aquí está Angie. Bueno, todo claro en cuanto al patrimonio como atributo de la personalidad. Vamos entonces a compartir la siguiente diapositiva que ya está en la plataforma hace varios días.
Muchachos, el siguiente tema nos compete es, es denominado Fundamentos Constitucionales del Patrimonio como atributo de la personalidad. Es decir, y teniendo en cuenta que hay una jerarquía, ¿cierto? Una jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico y a partir de una teoría doctrinal que conocemos como la pirámide de Kelsen. ¿Quién me recuerda cómo está compuesta la pirámide de Kelsen, muchachos? O más bien díganme cuáles son los dos escalones más altos o los dos escalones que están en la cúspide de esa pirámide kelseniana. Profe, la Constitución y segundo, las leyes orgánicas. Exacto. La Constitución y las leyes. Para no entrar a debatir qué sigue en inferioridad de jerarquía, ¿cierto? Pero hay que tener algo también muy claro, Sergio y compañeros. En la cúspide de esa pirámide kelseniana no se encuentra la Constitución sola. Junto a esa Constitución encontramos a otro grupo normativo. Y cuenta el artículo 93 de nuestra Carta Política, podemos decir que ese grupo normativo sí hace parte de esa cúspide. Esa cúspide o lo que se encuentra en esa cúspide se denomina bloque de constitucionalidad. ¿De qué grupo normativo, muchachos, está compuesto ese bloque de constitucional? ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Obviamente la Constitución. ¿Y cuál es el otro grupo normativo? Las normas internacionales. Las normas internacionales. Entonces, ese grupo de normas internacionales también hace parte del bloque de constitucionalidad. Y al igual que la Constitución, hacen parte integral de esa gran cúspide normativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el grupo de normas más importante en Colombia y en muchos países es la Constitución y las normas internacionales. Es por eso, muchachos, que yo siempre lo he dicho y lo repito nuevamente, los abogados y los auxiliares jurídicos deben tener algo de constitucionalismo. ¿Por qué? Porque siempre, al momento de que exista una violación de derechos fundamentales, usted va a poder acudir a una institución o a una figura jurídica que le puede ayudar o le puede dar celeridad a sus pretensiones. Listo. Esa, eh, esa figura jurídica se denomina la acción de tutela. Y en el evento en que usted vea violentados sus derechos fundamentales, usted puede acudir a esto. Obviamente, esa acción de tutela tiene unos requisitos, ¿cierto?, que usted debe cumplir, pero cuando se vea verdaderamente vulnerado ese derecho, usted va a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, como estamos hablando de derecho civil bienes y nuestra guía se denomina de legislación civil y de bienes, es importante conocer los fundamentos constitucionales del patrimonio como atributo de la personalidad. Y el primero de estos es el artículo 58 de nuestra Carta Política, el cual establece lo siguiente: la Constitución y el Estado Social de Derecho. Recordemos que estamos en un Estado Social de Derecho que presuntivamente es un Estado muy garantista, protege o garantiza lo que se denomina la propiedad privada. Pero no solamente la propiedad privada, sino la facultad de adquirir, de hacernos a la cantidad de bienes y servicios que pues faculte o que nos otorgue nuestro capital económico.
que si tenemos dinero, nosotros, el Estado y ninguna entidad estatal nos puede impedir a nosotros que compremos o que nos hagamos con bienes. Si tenemos bastante dinero, podemos hacernos con los bienes que tengamos, porque estamos en un estado capitalista, en un sistema económico de capitalismo que podemos decir que es salvaje. Entonces, la misma Constitución protege la facultad que tienen las personas para proteger o para hacerse con bienes. Y ese derecho se denomina constitucionalmente como la propiedad privada. Asociemos, muchachos, el patrimonio con propiedad. ¿Listo? Entonces es por eso, muchachos, que aquí en Colombia, particularmente en Colombia, encontramos que existen personas que tienen una cantidad de tierras eh, enormes, ¿cierto? Podemos hasta decirles que son latifundios, que son terratenientes, ¿cierto? O sea, que tienen una cantidad de bienes, una cantidad de inmuebles que son exorbitantes. ¿Por qué? Porque la misma Constitución y las leyes así lo establecen. Ahora, hay un pero, ¿cierto? Ahí podemos decir que un límite a esa facultad que garantiza la propiedad privada. Es un principio. ¿Quién puede o quién se le ocurre cuál es ese principio? O más bien pongo un ejemplo. Si de pronto eh, yo tengo un inmueble, ¿listo? Pero el Estado eh, decide que en el lugar donde yo tengo ese inmueble o ese inmueble, ¿cierto? Ese lugar, ese sitio, lo necesita el Estado para construir, por ejemplo, un puente, un parque, una carretera, ¿cierto? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién puede decirme? Usted hizo un ejemplo hoy y dijo que el interés general prima sobre el interés particular. En este caso, como se van a beneficiar eh, las comunidades, el pueblo, de la construcción de una obra, entonces a mí me tocaría ceder o en su debido procedimiento, pues mi propiedad para la satisfacción de para poder, del disfrute de la obra que va a hacer el Estado de manera general. Eso que menciona la compañera Angélica es totalmente cierto. Hay un principio que se denomina el interés general prima por encima del interés particular. Es decir, las necesidades del pueblo, las necesidades del público, las necesidades del colectivo, ¿cierto? De personas que hacemos parte de ese Estado, va a primar por encima del interés de una sola persona. Por eso es que si el Estado necesita o hace un estudio en el cual determina que por el lugar donde yo tengo ese inmueble debe pasar una carretera o se tiene que crear un parque o un puente, ¿listo? Él va en primera medida a tratar de negociar con el dueño del predio, con el propietario del predio, con el fin de que haya una venta, ¿listo? De que este venda, haya una negociación y pues que se haga una venta voluntaria, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa persona eh, que es propietario del predio decide no vender? Sin importar, sin importar la voluntad de él, ese predio lo van a tomar a través de la figura jurídica de la expropiación
para realizar el parque, el puente o la carretera. ¿Listo? Esa es la figura de la expropiación. Podemos decir que ese es el límite a la garantía de la propiedad privada. Si se necesita para una de esas situaciones, el Estado, si tú te rehusas a vender, te va a expropiar el inmueble y será una venta forzada o una venta forzosa. ¿Listo? Ese y ese principio del interés general o el interés público social es muy importante porque está dirigido con la finalidad de satisfacer las necesidades de un grupo de colectivos, ¿cierto? De una sociedad en general. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero el artículo o el fundamento constitucional de la propiedad privada, en conclusión, es el artículo 58. ¿Alguna duda, muchachos, con esa parte? Bueno, digamos que es un silencio administrativo positivo, negativo. Muchachos, en este ámbito del derecho a la propiedad, no está de más hacer un estudio jurisprudencial de ese derecho. ¿Qué es la jurisprudencia? Simplemente precedentes constitucionales, ¿cierto? Precedentes judiciales. Perdón. Entonces, la sentencia C-330 de 2016, obviamente, como es sentencia C acá, yo pues les prometí a los muchachos que el día miércoles o sábado les iba a hacer una breve explicación de lo que son lo que es la jurisprudencia de las sentencias para que queden bien preparados para esto. Entonces, esta sentencia C-330 nos indica que el derecho a la propiedad, ¿cierto?, es reconocido desde hace décadas y que ese derecho a la propiedad es vinculante o tiene relación o guarda estrecha relación con los derechos humanos y las normas de la Constitución política. ¿Listo? Pero lo hace considerando la situación específica de las víctimas en cuanto al marco de los conflictos armados. Entonces yo enfoco esta parte a que un ejemplo claro, que ya hablamos de la expropiación, que podríamos decir que es eh, eh, el límite a la garantía de la propiedad privada o de respeto a esa propiedad privada. Ahora, en este caso, vamos a hablar de lo que es la extinción de dominio. La extinción de dominio es una figura jurídica que le da la facultad al Estado, en cabeza de quien, de la Fiscalía General de la Nación, de extinguir la propiedad de los bienes de las personas que cometen delitos. ¿Listo? En este caso, que vulneren derechos humanos. El claro caso de pronto de las tomas paramilitares, de pronto que la persona o esa persona que pertenecía a esos grupos llegaba a la finca o a la casa de la persona y le decía que desocupara el inmueble y le hacía vender la casa forzadamente. Entonces, esa extinción de dominio tiene la finalidad o tiene como objetivo indemnizar a las víctimas. No sé si ustedes han visto noticias o han leído en que indican que todos esos bienes que son a los cuales se les extingue el dominio, la propiedad, son utilizados, son destinados a resarcir o a reparar a las víctimas. Entonces, esta sentencia C-330 también nos da a conocer que hay otro límite a la propiedad. ¿Cuál es? La extinción de dominio. ¿Claro eso, muchachos? Bueno, Sí, señor. entonces, ya para
Tenemos en esta diapositiva la sentencia T 348 del 2016. ¿Qué es una sentencia T? Es una sentencia de tutela. En esa sentencia, la Corte Constitucional le establece a la propiedad una función social. ¿Cómo así una función social? Cuando una persona que tiene una cantidad de bienes exorbitante o tiene varios carros, varias casas, esa persona debe pagar unos impuestos. Si una persona tiene casa, tiene que pagar el impuesto del catastro, ¿cierto? A partir de la propiedad de esos bienes inmuebles, se le generan unas obligaciones a partir de tributos a esa persona que es propietaria de ese inmueble. Y como todos sabemos, esos tributos o esos impuestos son dirigidos al gasto social, es decir, a educación, salud, vivienda. Entonces, por eso la Corte Constitucional le ha establecido o ha indicado que la propiedad también tiene una función social. ¿Listo? Entonces, hay que tener eso claro. Yo hoy en la clase, pues no me dio el tiempo, pero quería de pronto que hiciéramos grupitos, y hiciéramos un análisis de estas jurisprudencias. De pronto, en la próxima clase, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Luego encontramos la sentencia C-278. En esta sentencia C-278 se enmarcan las características propias del derecho a la propiedad privada. ¿Cierto? Que nos dice que es un derecho pleno porque se le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones. Recordemos que la persona que ejerce la propiedad privada o que ejerce la propiedad de ese inmueble tiene la facultad de uso, goce y disposición. Es decir, puede realizar con él lo que quiera, incluso enajenarlo. Es un derecho exclusivo en la medida de que por regla general el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero. Entonces, si llega una persona que yo no conozco a un predio, ella fácilmente puede oponerse y haciendo uso de las facultades o los instrumentos que le otorga el ordenamiento jurídico, proteger o hacer respetar su derecho a la propiedad. Es un derecho perpetuo porque dura mientras persista el bien. ¿Listo? O se extinga él, se extinga este, es decir, que se transfiera, ¿cierto? O desaparezca el bien. Es un derecho autónomo porque no depende de otro derecho para continuar existiendo. Y es un derecho irrevocable, puesto que la extinción, ¿cierto? O la transmisión depende por lo general de la voluntad del propietario. ¿Listo? Entonces, tengamos eso claro, son precedentes judiciales que dan concepto de lo que es la propiedad privada. Entonces, hay que tener estas sentencias muy presentes porque en algún momento las pueden llegar a necesitar. La propiedad es un derecho real. El derecho real por excelencia es el derecho de la propiedad. ¿Por qué? Porque es un poder jurídico, es una facultad que se otorga o que tiene una persona sobre una cosa. ¿Listo? Y es correlativo y debe ser respetado por las demás. Cuando yo tengo la propiedad de un inmueble y es por ello que está registrado en instrumentos públicos con el fin de que las otras personas conozcan que ese predio es mío, ¿cierto? Y que yo, a partir de cualquier perturbación que llegue de un tercero, yo la voy a hacer respetar, obviamente no con medidas de ellos, sino a partir de las herramientas que me otorga la legislación. ¿Listo? Entonces no es que voy a usar las vías de hecho, ¿cierto? O la violencia para defender mi derecho a la propiedad. Siempre hay un mecanismo judicial razonable y proporcional para defender nuestro derecho a la propiedad.
Entonces, si llega una persona, un tercero, y se apropia del inmueble, tenemos, por ejemplo, el proceso o la demanda reivindicatoria. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Aquí encontramos otra sentencia, la sentencia T 306 de 2013, obviamente de la Corte Constitucional, y establece que el ordenamiento jurídico nacional preservará la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Eso está claro, estamos en un estado capitalista, estamos en un sistema económico capitalista, pero hay unos estados o hay unos países en donde esto es totalmente diferente. Vemos el ejemplo, Venezuela, ¿cierto? En Venezuela se ha escuchado mucho que se hace uso excesivo de la expropiación, es decir, a las empresas, a las entidades y a las mismas personas que tienen dinero, no los dejan tener una cantidad de bienes, ya sean muebles o inmuebles, puesto que tienen un sistema económico que es más social. Algunos dicen comunista, otros dicen que es socialista. Entonces ya eso va más que todo en el sistema económico. Entonces, en ese caso, el Estado debe reconocer la primacía de los derechos individuales. Colombia es un Estado muy individualista. Eso está más que claro. Entonces, la limitación del ejercicio del derecho a la propiedad atiende al reconocimiento de que en el artículo 95, ¿cierto? Hay unos derechos y unas libertades, pero que éstas llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y obviamente cuando existe una obligación en donde hay un acreedor que me está cobrando a mí, esa persona va a poder tener la facultad de perseguir mis bienes. Bueno, bueno muchachos, ese análisis, el análisis jurisprudencial, muchachos, es muy importante en estas guías de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en las jurisprudencias ustedes van a encontrar muchos casos en concreto. Van a encontrar que vamos a hacer muchos estudios de jurisprudencia. Donde ve marcado esto de pronto una sentencia de un proceso reivindicatorio, una sentencia de un proceso de pertenencia, en donde veamos qué sucede o cómo es el trámite dentro de eso. Eh, claro, a un información de que el grupo más de que el grupo normativo más importante. ¿Me escuchas? Me dice Angélica que escucha entrecortado. Los demás me escuchan bien. Sergio, ¿me escuchas bien? Sí, por favor, sí se escucha bien. Ahorita hace como 2, 3 minutos era que se escuchaba entrecortado, pero ya se arregló la señal. Bueno. Hay que estar muy pendiente de eso. Si ustedes escuchan que de pronto estoy hablando entrecortado, no se escucha, me avisen. Gracias, Angélica. Es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces tenemos la Constitución, las leyes, por eso es que nosotros en las próximas sesiones ya no vamos a estudiar la Constitución porque ya la abordamos
sino que vamos a empezar es la idea o qué les vamos a estudiar, el código civil. Entonces ahí vamos a encontrar qué es cosa, qué es bien, qué es un bien fungible, un bien no fungible, ¿cierto? O un bien mueble por destinación, o un bien mueble por anticipación. Entonces, son situaciones o relaciones o figuras jurídicas que vamos a estudiar y que ustedes, ¿cierto? Les va a parecer de pronto tan, ¿cómo lo diría? Entonces decirle a ustedes, ¿no? Que un bien mueble es una silla, un bien inmueble es un predio, o que un bien de pronto es tal cosa. Entonces hay que tomarlo por el lado amable de lo jurídico, ¿cierto? Porque el Código Civil hace eso, regula situaciones jurídicas, porque todo, muchachos, en el mundo fenomenológico, en la sociedad, debe tener una regulación. Y en esa regulación también vamos a encontrar los bienes. Listo, entonces la próxima clase, la próxima sesión, vamos a hablar de lo que son los bienes. Y yo, pues, les solicito que vayan buscando ejemplos, ¿cierto? Que tomen el Código Civil en su libro segundo y de pronto donde vean bien fungible, busquen en internet de pronto o ustedes mismos un ejemplo de esos bienes, ¿cierto? Un ejemplo práctico, entonces decir un bien inmueble, un predio, ¿cierto? Ese es un bien mueble por destinación o por uso, ya me van a decir cuál es. Entonces de pronto vayan adelantándose o vayan repasando esos bienes, con el fin de que la clase sea participativa, ¿cierto? Entonces esa es la finalidad, muchachos, ese es el objetivo de que nosotros aprendamos a identificar los bienes, pero no solamente eso, muchachos. Vamos a hacer también práctica en cuanto a saber identificar o buscar el propietario del inmueble, el propietario de un vehículo. ¿Listo? Entonces, yo aspiro y espero y aspiro que no solamente asistamos a las sesiones virtuales, sino que también asistamos a las sesiones presenciales. Porque allá vamos a tratar de realizar talleres, a tratar de realizar trabajo con la finalidad de que la clase sea más práctica. ¿Listo? Entonces, muchachos, ha sido un placer tenerlos el día de hoy en nuestra sesión sincrónica. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Sergio, te hago una pregunta. Tú no puedes asistir a las sesiones presenciales. Tú me dijiste que estabas en otra ciudad, ¿cierto? Profe, yo no, es que lo que pasa es que yo no me encuentro cerca de Montería, no sé si lo comenté, yo creo que le comenté Algo me dijiste. usted me había preguntado y yo le había comentado. Sí, pero vamos a ver si de pronto asisto a las presenciales, no sé cuándo, si este sábado que viene o no sé, vamos a ver. De pronto voy a tratar de hacer lo posible para asistir a la clase presencial. Yo creo que sería importante de pronto que Angélica, que asistió hoy, diera un punto de vista para tanto ustedes que están aquí, como para también las personas que escuchen la grabación. ¿Qué les pareció la clase presencial de hoy? Angélica. Excelente. Es una manera de apropiarnos del conocimiento a través de los ejemplos que el profesor nos dio y es más fácil contextualizarnos en la norma estando en clase y se hace más dinámico porque van surgiendo ideas y van surgiendo ejemplos tanto del profesor como a nosotros los estudiantes y les reitero que el conocimiento es más adquirir en las clases presenciales. Así es, Angélica tiene la razón, es mi percepción también, pero igual las clases virtuales por lo menos por esta guía, yo creo que para el otro año también se van a seguir realizando y es un placer para mí estar con ustedes acompañándolos en estas sesiones virtuales también. Entonces, muchachos, eh, es un placer y un gusto haberlos acompañado en esta sesión de hoy. No siendo más, pues damos por terminada la clase. Buenas noches, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, profe. Gracias por la clase. Que tenga buena noche. Gracias. Hasta luego.